Muy bien, 7:07 en la mañana. Esta ha sido una semana, es una semana para análisis de los primeros 100 días del presidente Guillermo Lasso en el poder. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración de lo positivo, de lo negativo, de los pendientes, de los avances, de los anuncios, de las concreciones del presidente de la República como primer magistrado de nuestro país en estos 100 días, que es un periodo emblemático, que él les explicaba cuál es el origen y que es esta suerte de periodo de gracia para ver cuál es la orientación de un gobierno de cara a su gestión en los 4 años para los cuales ha sido elegido. Vamos a escuchar hoy que las cifras que tiene la empresa Sedatos sobre la imagen, la credibilidad, la calificación de gestión que tiene el presidente de la República. La vicepresidenta de Sedatos, Nancy Córdoba, tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Nancy, qué gusto, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Para nosotros siempre es un honor poder estar con ustedes de majestad, informando a los ecuatorianos a través de estos estudios mensuales que desarrolla Sedatos en el Ecuador, y a través de nuestra red de WIN y de Gallup International podemos tener información comparativa a nivel mundial. Entonces estamos a sus órdenes, querido Fabricio. Gracias a Nancy Córdoba. A ver, ¿cuál es la última medición que ha hecho Sedatos? ¿Cuándo la hizo y qué resultados arroja? Muy bien, muchas gracias. La ficha técnica del estudio es a partir de nuestro estudio Omnibus de Opinión, pues como usted conoce lo desarrollamos desde 1974 de forma mensual con estudios de muestras nacionales. Este estudio fue cerrado el 30 de agosto en un total de 1.874 personas ecuatorianos mayores de 16 años seleccionados aleatoriamente en 24 provincias en áreas urbanas y rurales. Los estudios de Sedatos siempre son nacionales, no comprenden solamente 2 o 3 o 4 ciudades. La red de investigación nos permite tener información a nivel nacional y esto entonces nos permite tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3.4%. Este es el estudio nacional que acabamos de cerrar. Y como le comento, este es un estudio que se desarrolla cada mes, entonces nos permite tener unos históricos interesantes para poder evaluar cómo ha ido evolucionando la opinión pública ecuatoriana desde 1974. Correcto. En este último mes, al llegar justamente a los 100 días, ¿con qué cifras arriba el presidente Lasso? Lo importante es analizar cómo está el ánimo de los ecuatorianos, mirando que veníamos de una campaña electoral muy difícil, también una ejecución muy dificultosa de parte del pasado gobierno, en el que también terminó con una valoración casi al cerrar. En plena campaña electoral, el presidente Moreno tenía 4.8 puntos de aprobación, cerró con alrededor de 9 puntos. Y entonces, justamente cuando inicia el nuevo gobierno, cuando las personas se sentían, 8 de cada 10 hablaban sobre el pesimismo y de que el país iba por un mal camino, cuando preguntamos a los ecuatorianos a junio del 2021, la gente ya decía que el Ecuador va a un buen camino en un 51.7. Es decir, que en junio ya tenía un ánimo positivo. Es un poco relacionado a lo que cuando inicia un cambio en un gobierno, existe ese optimismo a partir del cambio. Pero una vez que van transcurriendo los días y la gestión del gobierno y del presidente, el 5 de agosto, en una medición que habíamos cerrado el 5 de agosto, ya tenía una evaluación de positiva, de buen camino, del 57,7, y al 30 de agosto se cierra con 58,9, este ánimo positivo apreciado por parte de los ecuatorianos en esta muestra nacional en 24 provincias, en las que la gente siente que las cosas van en buen camino. ¿Pero por qué? Eso tiene que tener, hay una relación directa respecto de las propuestas y de una situación grave que vive el país. No podemos dejar de lado la realidad. La realidad es que el Ecuador vive una situación muy difícil económica, venía ya arrastrando esta situación económica, pero se agudece mucho más por la situación de la pandemia. En plena pandemia, el planteamiento de vacunación errático de parte del pasado gobierno, en el que se planteaba que si con ese mecanismo de vacunación, que es un elemento correlacionado directamente para una reactivación, es decir, si el ecuatoriano no estaba vacunado y no está vacunado, los funcionarios, 7 de cada 10 ecuatorianos están desempleados. Pero más aún,
si es que este elemento básico para que sea un dínamo para la economía, que es la vacunación, no se estaba ejecutando adecuadamente, simplemente eso no podía ser. Por eso cuando le preguntamos a la población cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas y prioridades que tiene la población, el tema económico sigue siendo el tema relevante. 6 de cada 10 comentan sobre la necesidad del empleo, vencer la pobreza, alcanzar los emprendimientos, mejorar la economía, fortalecer la dolarización, bajar los impuestos. Pero esto también inmediatamente está el plan de la vacunación. Es decir, si no estaba, entonces, de la mano la gente va observando que se logra si en el mecanismo anterior había un planteamiento de que si se seguía con ese mismo ritmo, los ecuatorianos íbamos a estar vacunados en 12 años. En cambio, este gobierno determina toda una estrategia en la que entre las que caminan de la mano el sector empresarial, la comunidad, el sector público, liderado por el vicepresidente y por la ministra de Salud y por el mismo presidente, quien determinó que todos sus ministerios se pongan como su principal objetivo la vacunación a ser terminado a los 9 millones de cada en los 100 primeros días, y lo logra. Esos elementos para los ecuatorianos son elementos básicos para actuar. Es como el oxígeno que requiere básico para poder vivir. Entonces, estamos en una situación positiva, pero ¿ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? O sea, eso es lo que ahora la gente está planteando. O sea, si bien de la mano está 33% de los ecuatorianos hablan de la generación de empleo, vencimiento de la pobreza, 27% mejorar la economía, 15% aún habla de la protección y lograr la vacunación completa, un 11% hablan sobre temas de corrupción. Lamentablemente, el ecuatoriano siente que da 2 pasos adelante, pero regresa 3. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles y hay una situación lamentable, y es que los políticos que están enmarcados hablan, o sea, los ecuatorianos hemos podido observar que un asambleísta hable de que roben, pero no se dejen ver, roben bien. Roben bien, justifiquen bien. Son realmente muy tristes, muy lamentables. Estamos como país, si queremos salir adelante, tenemos que hacer un camino de fortalecernos entre todos, de darnos una mano entre todos para salir adelante. Pero esta situación político comienza a generar estas inquietudes, pero aquí viene el tema: ¿de qué manera va a haber este control de la corrupción? A ver, en esta primera parte usted nos ha dicho y nos ha hablado del estado de ánimo de los ecuatorianos. Hay un estado de ánimo positivo. Ese estado de ánimo, Nancy, está asociado directamente a la vacunación. Directamente con la vacunación y con cumplimiento. También hay un tema importante, y es cuando le preguntamos a las personas, a la población, ¿cómo evalúa la gestión del presidente Lasso y su gobierno? Al inicio de su gestión, la gente calificaba positivamente en un 61% la conformación de su gobierno. Tenía un poco de... ¿Por qué? Porque habían nombres que habían sido... Son conocidos, no muchos muy conocidos, pero algunos conocidos que no están relacionados con temas de corrupción. Entonces, esos nombres que no estaban relacionados con temas de corrupción le generó como un espacio para poder maniobrar. ¿Qué pasa? Que ahora ya están en el momento en que se va cumpliendo el tema de vacunación, y recordemos que para una autoridad política, la credibilidad de su palabra es lo más importante. Y al inicio de su gobierno, la palabra del presidente inicia con 61.7, al 5 de agosto tiene 63.1 y el 30 de agosto tiene 64.6 de credibilidad. En cuanto a la aprobación de su gestión, que está correlacionada directamente con este primer... en el discurso, el primer mandatario determinó que su principal misión y objetivo era vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días, y lo ha logrado. Y entonces eso genera esta posición en la que tiene un momento en el que inicia con 71 su aprobación de gestión, y al 30 de agosto tiene 74.1. Entonces está correlacionada muy directamente. Cuando se habla de la forma de gobernar, la gente, cuando preguntamos a usted cómo califica la forma de gobernar, es decir, esa actitud, es un poco más la forma de ser, su ánimo. Recordemos que él ha sido un presidente que
en reuniones formales, él está con un saco sencillo, y eso, la gente se identifica mucho con esas cosas. La gente se identifica mucho con un líder que lo está viendo en grupos locales, lo hemos visto, les dicen sencillo en su forma de ser y cumplidor de su primer función, que es este tema de aquí. Otra cosa es el tema político, otra cosa ya es el mecanismo y el tratamiento político que va a tener que enfrentarse con la Asamblea para que sea aprobado cada uno de sus planteamientos hacia la Asamblea Nacional. Pero con una Asamblea Nacional en el que inicia con una posición positiva, digamos que, bueno, termina la Asamblea Nacional, termina su mandato también en abril, termina con 10 puntos, en enero del 2021 tuvo 6.5, en noviembre tuvo 4.5, es decir, supremamente desprestigiada la Asamblea Nacional. Comienza al 4 de junio con 42 puntos y al 30 de agosto ya tiene 23.4. Entonces, es una situación que le da de una posición ventajosa por el cumplimiento de la vacunación. Existe la realidad de las necesidades económicas urgentes de la población, pero por el otro lado también cómo logra cumplir con sus objetivos en la Asamblea Nacional, en donde existe ya un desprestigio, está comenzando a existir un desprestigio, lamentablemente por estas posiciones que hemos escuchado. Entonces eso a la gente le molesta mucho, el tema de la corrupción, la gente le molesta mucho, y esto es algo que tiene que haber un control real. A ver, permítame aterrizar algunas cifras que usted ha dado. A ver, el presidente Lasso hoy tiene una calificación positiva de 74.1%, ¿verdad? Yes. Y una 74.1. y una credibilidad del 64,6%. Pues normalmente el indicador de credibilidad siempre está por debajo de la aprobación de la gestión. ¿Por qué eso le iba a preguntar? ¿Por qué ese fenómeno, Nancy? Porque es mucho más, es como un parámetro más ácido el credibilidad con la aprobación de la gestión, porque la calificación de la aprobación de la gestión está correlacionada con el apoyo o no apoyo las cosas que se están desarrollando, pero qué tanto creo en su palabra. Por eso la tendencia de las autoridades tiene que ser a que sus promesas planteadas sean cumplidas. Estos indicadores normalmente siempre tienen esa posición. La calificación a la forma de gobernar, que es mucho más de actitud y de un tema cualitativo también, y el tema que está relacionado con su equipo de trabajo alrededor, tiene una calificación actualmente de 78.9. 78.9. Sí. A ver, 78.9. ¿ese 78.9 de qué es? Es la calificación a su forma de gobernar. Lo que calificación a su forma de gobernar, ¿ya? Es un tema más cualitativo, es un tema más de actitudinal, de parte de lo cómo evalúa la población a su forma de ser, Entonces, eso también está muy relacionado con cómo se mostró el presidente en su campaña electoral al final, en la segunda fase, en la que él cambia su forma de ser, se muestra mucho más acercado a la población. Se muestra tal como él menciona que él es una persona que no está de pose, sino es una persona que quiere escuchar y se sienta en estas mesas del gobierno del encuentro. Por eso el planteamiento, cuando le preguntamos a la población cómo califica cada uno de sus planes previstos, cuando le preguntamos a la población al 5 de agosto, cómo califica entre muy buena y buena, malo muy mala, el plan masivo de vacunación, 95.9, el 5 de agosto lo calificó como muy buena y buena, y al 30 de agosto lo calificó con 96.3. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de control de la corrupción y recuperación del dinero robado, ¿qué es lo que la gente quiere? Porque la gente escucha que tal obra costó tanto, o se han encontrado casos de corrupción en los que existen hablan de los 70,000 millones de dólares que están robados y que se tienen que recuperar, y millones de dólares de Odebrecht, todos estos temas, más otras cosas. Entonces, 42% de la población califica como muy buena y buena la recuperación del dinero robado y control de la corrupción. Creo que esos elementos también son temas en los que la gente está expectante,
y el control de la delincuencia. Estamos sumidos en una situación muy difícil. Si están escuchándonos ahorita, hay gente que está subiendo en el bus y tiene terror de que pueda ser asaltado. O sea, la gente sale a trabajar pidiendo a Dios de que no se contagie y que no le roben, porque este tema en algunos estudios que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo con Quito, con la iniciativa Quito Como Vamos, que es una agrupación de la sociedad sociedad civil, 65% de los quiteños, por ejemplo, tienen miedo de que ser asaltados en su propia casa. Esto no sucedía hace 15, 20 años. Entonces, el ecuatoriano no solamente está sumido en una necesidad de tener trabajo, ya que es de 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado ni pleno, entonces está ahí elementos que faltan por cumplir y que la gente está... No, sí. Hay una pregunta que me hace un oyente que me parece totalmente pertinente. Dice, si Lasso ganó con el 52%, ¿por qué tiene hoy un porcentaje más alto? Creo que mucha gente se hace esta misma pregunta y nos gustaría un comentario suyo, Nancy. Es muy válida esa pregunta, y es porque la gente está aquí en este momento ya si vemos al Ecuador como un universo de estudio, nuevamente todos quienes entran en esta evaluación vuelven a ser un universo de estudio. Y no necesariamente, y es bien interesante, hemos hecho unos cruces de información entre la pregunta de por quién votó en primera vuelta y por quién votó en segunda vuelta. Inclusive hay ciudades en las que tenían una mayor votación, en el caso, digamos, de UNES o de Pachacuti, y esas mismas personas tienen una aprobación a la gestión al presidente actualmente. ¿Por qué? Cuando le preguntamos por qué, es por temas, justamente el tema de vacunación es el elemento básico, esencial para tener ese giro. Entonces, no necesariamente quiere decir que la población se encasilla en una posición, sino que está evaluando qué es lo que está alrededor y qué es lo que le puede permitir, le guste o no le guste una tendencia o una posición de un presidente en ese momento. Ojo que es un momento particular actual, esto es una medición puntual, como la votación fue en un momento particular, pero la gente está evaluando sobre la gestión en su totalidad. Entonces, existe ahí elementos que aún están por cumplirse. Un 63,6 habla sobre que califica como bueno o muy bueno el plan de reactivación económica, pero está expectante el otro porcentaje que no es por lo menos malo. También quienes están evaluando el Ecuador sin hambre y contra la desnutrición infantil también es una expectativa nacional, es un planteamiento por parte del gobierno y la gente está esperando justamente que esto se cumpla, así como la frase del gobierno del encuentro, 7 de cada 10 lo calificó como bueno o muy bueno, pero también son elementos, son escenarios en los que ahorita se va a mirar cuáles son los siguientes planteamientos de acción. Entonces, si se logró el tema de la vacunación con el apoyo del empresariado privado, de la comunidad, del Estado, lo mismo tiene que ser para lo que es generación de empleo. Nosotros como ecuatorianos, tanto en el Ecuador o estando afuera, el justamente aunar esfuerzos de manera transparente, trabajar y gobernar de manera transparente es lo que está buscando la población, que no haya robo, que no haya corrupción, que al que se le encuentre con temas de corrupción sean justamente castigados, pero sean obviamente dentro de un marco de justicia real. Correcto. Nancy, valoro la gentileza de habernos atendido en esta mañana y nos ha proporcionado y sustentado las cifras de ese trabajo que ha hecho Sedatos a propósito de la situación del presidente de la República con estos diversos factores, ¿no? La credibilidad, la calificación a la gestión del presidente y a su forma de gobernar. Queda ahí para el análisis público. Nancy, le agradezco mucho por el tiempo y que tenga un buen día. Igualmente, Fabricio. Gracias a usted. Muchas gracias, muy gentil. A Nancy Córdoba, vicepresidenta de Sedatos. Cada uno de ustedes tiene una valoración. Ayer estuvimos con Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, hoy con Nancy Córdoba, mañana hablaremos con Santiago Nieto, igualmente para hacer esa valoración. Cada empresa tiene su propio mecanismo, su propia valoración.
y ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, tienen la posibilidad de comentar, de suscribir o de discrepar con lo que se presente, evidentemente. 7 de la mañana con 26 minutos. Saludo a la querida Santo Domingo de los Áchilas. Gracias al doctor Benji Bajaña, que me alerta que ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión, despidiendo a nuestro colega y amigo Osvaldo Garzón. Continuamos aquí en Majestad Televisión y en Majestad Radio con A Primera Hora. Volvemos.